¿Más baja que la de Diego Rey o...? No, Diego Rey y V por acumulación de tarjetas. El resto todos ok. Diego, tema muscular, ya sabéis, y el otro por tarjetas. Y... Bueno. Sí, perdón. Dale. No, da igual. Fuisteis campeones el otro día durante 8 minutos. Con lo que pasó en la... Bueno, obviamente vosotros habéis hecho los deberes. Supongo que con el objetivo de cerrarlo ya cuanto antes, ¿no? Y a poder ser este fin de semana, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros vamos a plantear el partido igual que si fuera otra jornada anterior en la que bueno, pues necesitamos los 3 puntos para seguir ahí arriba. Evidentemente nosotros vamos a dar entero, a hacer lo nuestro, si puede ser de 3 puntos, pues de 3 puntos, y si no, pues puntuar. Lo que sí vamos a hacer un partido serio en el que sabemos lo que nos jugamos, también sabemos que enfrente tenemos un rival que se está jugando las castañas, que le queda después de nosotros un enfrentamiento directo con el Areas y que querrá cuanto antes pues, materializar la permanencia, y no va a ser nada fácil. Y muestra de ello, pues llevamos hablando todo el año, pero en las últimas jornadas se está demostrando que tanto por arriba como por abajo está costando mucho conseguir los puntos. Y jugar allí es jodido, ¿no? Muy jodido, ¿no? Mucho. Mete mucha Mucha gente, una afición muy sana, que mete, bueno, todos los fines de semana que juegan en casa está aquello de bote en bote, un campo que no está en las mejores condiciones, y más a lo mejor pues para el tipo de juego que queremos hacer nosotros o a lo que estamos acostumbrados. Tendremos que sacar otro registro como otras veces y bueno, pues ser un equipo solvente, bueno, agresivo y sobre todo pues que tenga las cosas muy claras de que lo que tiene que hacer, de no conceder, de ser muy serios defensivamente, y a partir de ahí, pues bueno, aprovechar las ocasiones que tengamos. Eso de... Bueno, después habrá puntos en juego, ¿no? Pero lo que te permite además ser campeón, por ejemplo, en una jornada, es tener ya más margen de maniobra, creas que no una semana más para preparar lo que viene, ¿no? Sí, parece una gilipollez, pero no lo es. Para nada, a mí no me lo parece, absolutamente para nada. Estamos hablando de que así tendrías 15 días para preparar lo que viene después, ¿no? 15 días con lo que eso conlleva, o sea, a nivel de entrenamiento pues, físico, quitar minutos a gente que a lo mejor tiene muchos minutos encima, o ir probando cosas tanto a lo largo de la semana como en el último partido de liga de cara a ese playoff, ir echando un vistazo al resto de grupos, buscando información, etcétera, etcétera. Yo creo que bueno, ese es el objetivo claro que tenemos esta semana, ¿no? El dejar cerrada una etapa para empezar a pensar y poder trabajar con tiempo la siguiente. ¿Y qué se te pasa ahora mismo por la cabeza? Estar a un punto de ser campeón, cuando llegaste, es decir, no sé si cómo figuraban todas las quinielas para estar arriba, pero yo creo que para ser campeón no. Entonces yo creo que esto tiene un mérito de cojones, ¿no? Bueno, dando en plato, ¿qué? Está bien que lo veáis, la semana, el martes creo. Y lo digo a raíz de Somozas, sin ir más lejos, etc. Boiro, es decir, que no figuras en las quinielas y que puedas ser campeón a falta de un partido por disputarse, que no sé cómo lo analizas, qué perspectiva global tienes. Bueno, pues nosotros tenemos claro que desde el primer día que empezamos en este club y con la idea clara de hacer un proyecto a medio y largo plazo, que teníamos que ir asentando bases poco a poco. Los principios son duros porque el club es el que es y tiene una historia atrás muy grande que por momentos pesa, pero bueno, esa lectura que tú acabas de hacer, yo creo que bueno, otra gente que está metido en esto y demás entrenadores, gente, jugadores de otros equipos y demás, creo que lo ven. Mismamente el martes a tus compañeros le dije que precisamente pues que a lo mejor se echaba en falta un poco más de esa visión por parte de los medios de comunicación, porque es así, segunda plantilla más joven de la categoría, una plantilla low cost, de gente de aquí, para gente de aquí, con un proyecto de aquí, que la verdad es que está batiendo récords en todos los sentidos y que está dando un rendimiento brutal, y además pues siguiendo la línea de juego que tenemos marcada desde el año pasado, que yo creo que es un poco
la seña de identidad del cuerpo técnico. Bueno, si este fin de semana somos capaces de ser campeones, pues ya va a ser la repera, ¿no? Porque es el culmen a todos estos meses de trabajo, empezando el año pasado, con los 20 futbolistas que teníamos el año pasado, con la gente que vino y bueno, pues creo que, como le decía a tus compañeros el otro día, esos 6, 7, 8 minutos que fuimos campeones el martes creo que son muy merecidos. Solo nos falta pues meter la puntilla, ¿no? Y esperemos que sea este fin de semana. Que fueron 8 minutos, yo no estaba, pero me consta en los que la gente que se veía campeona y la gente se lo celebró, es decir, sí, no me quiero ni imaginar, supongo que contarás con gente que se desplaza, ¿no? Sí, yo espero que toda la gente vaya, ¿no? Los que nos acompañan habitualmente, yo espero ver un campo pues lleno, ¿no? Tanto de gente de Arenteiro como evidentemente de la nuestra. Siempre que viajamos, siempre viaja mucha gente. Recuerdo partidos pues como, bueno, mismamente el fin de semana pasado en Negreira viajó mucha gente, el día que fuimos a Boiro, bueno, yo creo que Arosa se desplaza muchos aficionados y espero que este fin de semana pues que vean un buen partido y que vean a su equipo conseguir los puntos para ser campeón y que se vuelva otra vez a vivir ese momento que duró muy poquito el martes. ¿Vas a dejar celebración si se produce o eres de los de no hemos hecho nada, mañana al tajo otra vez? No. No quieres hablar de eso porque aún no se produce. No, claro, hay que, así como vamos todo el año semana a semana y domingo a domingo, pues aquí estamos con lo mismo. Vamos primero a hacer el trabajo, lo que depende de nosotros. Ahora mismo lo tenemos a huevo, hablando coloquialmente, y tenemos que rematar. A partir de ahí, pues ya veremos a ver lo que hacemos. ¿Firmas el empate? Por supuesto. Y es la primera vez que te lo digo. Siempre te digo que nosotros vamos a por los 3 puntos. Ahora mismo, si pudiera mirar por un agujerito, que hubiera una bola de cristal, claro que lo firmaría. Por lo que ello conlleva, el premio es muy grande. Si fuera egoísta diría que quiero los 3 puntos, porque en mi cabeza también está sobrepasar los puntos de la primera vuelta, fueron 42 y creo que es muy difícil llegar a ellos y vamos en ese camino, pero con el empate, evidentemente, con lo que eso significa para todo el mundo, no solo para mí, sino para todo el grupo, para directiva, club, aficionados, lo firmo ahora mismo. Si es sincero, ¿les echan una ojeadita a los campeones, a los que van primeros en los otros grupos? Los que ya se sabe que son campeones, pero todavía no me he parado a mirar, porque lo primero es centrarnos en lo nuestro. Es así, os parecerá un tópico y pensáis que soy un marrategui y que voy de tal, pero es la verdad. O sea, primero hay que centrarse en conseguir lo nuestro, ¿no? Además todavía quedan jornadas y en el momento en que se mire sí que hay equipos que están matemáticamente pues ya como campeones, que sabemos que están ahí, pero hay otros que todavía pues no. Entonces vamos a esperar a que pase pues, estas 2 jornadas y a partir de ahí pues miraremos. ¿Te importaría? Te voy a plantear una situación también. ¿Te gustaría ser campeón porque empata mañana el Bergantiños y el Campos pierde, por ejemplo? A mí me gusta ser campeón de cualquier manera, porque nosotros perdamos y empate el Bergan o pierda, no va a ser peor, porque ser campeón de una liga, bueno, ya meterse entre los 4 primeros de cualquier categoría es complicadísimo. Ser campeón ya no te digo nada, y ya si hablamos de aquí a 3 semanas, el conseguir un ascenso, eso ya es, pero bueno, la repera. Por eso yo os digo que es digno de admirar lo que se está consiguiendo y la temporada que se está haciendo. Y aunque hace unas jornadas anduviéramos más cerca del Bergantiños, estuviera más cerca nuestra y anduviéramos ahí pues un poquito mirando de reojo y demás, el quedar segundos habría sido y sería una temporada espectacular igual. Evidentemente nosotros lo que queremos es ser primeros ya desde hace muchas jornadas, sobre todo porque llevamos muchas jornadas de primeros y eso es dificilísimo. Una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse. Entonces
Creo que hay que disfrutar del camino como lo estamos haciendo, sin mirar más allá del propio fin de semana. Yo ahora mismo estoy disfrutando muchísimo de la semana, de los entrenamientos, del ambiente que hay, cómo están los jugadores, del ambiente que hay en el club, el feeling que se ve con los aficionados, tanto en casa como fuera, y eso es lo que hay que disfrutar, que son los momentos que quedan. Al final, para eso jugamos todos los domingos. Al hilo de lo que te acaba de comentar Antonio, yo no creía que el Bergantiños juega mañana, ¿no? No, juegan todos el domingo a las 6. El domingo a las 6, vale. Jornada unificada. Vale. Sí, es verdad que son las dos últimas, vale. No, porque te iba a preguntar, claro, conociendo el resultado, igual que cambiaba el planteamiento tuyo a la hora de... Sí, pero... Ya no iban a Carolina. Te voy a preguntar, te voy a decir otra tontería. Dijo mañana y dije, a ver si lo juega. Pero bueno, eso de limpiar a jugadores, de forzar tarjetas, de tal y cual, no pienso todavía en eso, ¿no? Sí, que no mienta que estaba pensando lo otro. El martes estaba pensando en eso. Este domingo es un partido más y nos estamos jugando lo que nos estamos jugando. O sea, después ya veremos la siguiente jornada, el siguiente domingo lo que... No, pero en el siguiente a lo mejor ya no es necesario. Claro, porque son fuerzas para que no jueguen en el playoff, o que digo. No. O sea, si mañana vas 0-3 y queda un cuarto de hora... Pues voy a tener una sonrisa que ya verás. Ojalá. Digo, que no empezarás a decir claro que lleva 4 tarjetas. Ya se verá, ¿no? Ya se verá, a ver qué pasa. Hombre, que no le meta la patada que metió Rodri el otro día a Marcos, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos a gente con tarjetas que hay que gestionar. No sé cómo vamos a hacer, pero sí que hay que gestionar. ¿Qué notas desde el club? Es decir, ¿algún tipo de presión o no sé, qué notas? Hablas de un ambiente especial, ¿qué respiras? Felicidad y creo que satisfacción por el trabajo hecho. Creo que bueno, sobre todo porque como decías tú desde fuera, pues a lo mejor no estábamos en las quinielas y a lo mejor un proyecto con gente joven no era el más habitual en este club unos años atrás. Se apostó por eso y está dando sus frutos, por lo tanto, mejor que mejor. Si esto dentro de 3 semanas se consolida con un premio, como le digo yo a los jugadores, estamos a punto de cantar bingo. Nos falta un número, que es el 1 o el 3. En el momento que cantemos bingo, vamos a ir a por el superpremio y eso es la repera. Entonces, por eso os digo que hay que disfrutar del momento y es que esto seguramente es muy difícil lo que estamos haciendo, es muy difícil todos esos récords que se consiguieron a lo largo de las jornadas, que si los 42 puntos en una primera vuelta, que si 10 partidos seguidos ganando, que es algo, bueno, que no se imaginaría en un principio y que lo estamos consiguiendo y ahora lo que queremos es ir a por el siguiente nivel. ¿Acabas contrato esta temporada al final? Yo solo tengo un año siempre. ¿Y todavía no el club te ha planteado la opción de continuar? No hay que hablar nada. ¿No te preocupa? Hasta que acabe. ¿Hasta que acabe? Sí, no, es algo. ¿Pero no hablasteis durante estos...? No, es algo que no hay que hablar. O sea, no hay por parte del club ni por parte mía prisa de ningún tipo. Ya desde un principio dijimos que cuando se acabara todo se hablaría. No hay prisa. Estoy tranquilo y el club también. Estamos cómodos, contentos. ¿Qué más queremos? No, sería, digamos, un espaldarazo importante, ¿no? Que llegue ahora antes de jugar el playoff y te digan, pase lo que pase el año que viene, ¿no? Y el obra lo hace. ¿Qué pasa? Que a lo mejor... El obra le sale bien. Si haces eso, a lo mejor te acomodas, Bueno, aunque no sienta. Por eso hay que mantener la tensión. No, hay que centrarse, hay que hacer el trabajo, el tiempo que es la liga regular y demás, y después centrarnos única y exclusivamente en eso. Por eso hay que ir. En el fútbol ya sabes que el medio-largo plazo no existe. Es la semana. Una semana estás ahí arriba, otra semana estás abajo y al revés. Entonces por eso te digo que hay que disfrutar la semana y hay que disfrutar cada partido y lo que se está logrando. Ojalá. Estamos trabajando esta semana para que el domingo quede certificado, sobre todo
por lo que decías tú antes, hablando de nuestro trabajo, ¿no? De cuerpo técnico, de tener 15 días para preparar cosas, eso yo creo que es privilegiado, ¿no? Porque en otros grupos a lo mejor hasta la última jornada no se va a saber, van a llegar con otro ritmo y demás, y yo creo que para nosotros sería muy bueno. Y así lo hablamos en el vestuario, los jugadores lo saben, y a eso vamos. Muy bien.